Tina con escalofríos, se vienen en mancha. ¿Qué ha sucedido? Bueno, os voy a mostrarles un video para que vean cómo los trabajadores de Apurímac, de la tierra de Dina Boluarte, quieren venirse a Lima para enfrentar a la usurpadora y a sus cómplices del Congreso. Vean este video, por favor. Pudieron ver a la clase trabajadora de Apurímac dispuesta a llegar a Lima para pedir la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. El pueblo sigue en pie de lucha y en su propia tierra de Dina Boluarte la repudia más que nunca. Por cierto, Dina Boluarte el día de ayer hizo galas de su enorme cinismo. ¿Por qué? Como ustedes saben, la noticia que recorrió el mundo fue el intento de golpe de Estado contra Lula. Las bandas que apoyan a Bolsonaro asaltaron el Congreso, el Palacio de Planalto, la Corte Suprema de Brasil. Esta es la misma gente que no aceptó la victoria de Lula y pedía un golpe de Estado. Es la misma gente, ¿no?, que fue apoyada por la derecha bolsonarista del Perú, porque hay que recordar que aquí la derecha hizo campaña por Bolsonaro. Bueno, esto fue una réplica del asalto al Capitolio que hicieron los seguidores de Donald Trump, para que vean cuál es la nueva modalidad de golpe de Estado en países como Brasil y Estados Unidos. Los grupos de extrema derecha quieren asaltar al Palacio y esto es lo mismo que quiso la derecha peruana en el Perú, pero no pudo, porque ustedes deben recordar de que este tipo de medidas golpistas asaltó el Palacio, lo intentó hacer la Pestilencia con Sagasti en el poder para impedir que se diera el paso de mando a Pedro Castillo, pero a diferencia de lo que pasa en Brasil o en Estados Unidos, donde la extrema derecha tiene más apoyo, aquí fracasaron totalmente. Ahora, también hay que decir que Dina Boluarte salió a solidarizarse con Lula con su enorme hipocresía. Miren lo que dijo: rechazo el uso de la violencia y el intento de asalto del Congreso y la presidencia en Brasil. Mi solidaridad con Lula y el pueblo brasileño ante esta embestida intolerante de quienes buscan imponer su visión política sin respetar la ley y las instituciones democráticas. La misma que llegó al poder por un golpe de Estado con esa derecha bolsonarista. La misma que llegó al poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Porque hay que decir que en Brasil también las Fuerzas Armadas están del lado del golpista de Bolsonaro. Y ella no puede hablar de violencia porque hemos visto cómo el gobierno de Dina Boluarte desató una brutal represión contra la clase trabajadora que está luchando en las calles contra este gobierno ilegítimo. Pero no es la única que ha hecho gala de su cinismo, sino también la izquierda peruana. Miren lo que ha puesto Vladimir Cerrón. La derecha no cree en la democracia, solo usa la máscara democrática, pero cuando no puede controlar ni tiene argumentos, recurre al golpe de Estado, al crimen de lesa humanidad, al intervencionismo, al militarismo, a la persecución, al fascismo. Esa es su verdadera naturaleza. Bueno, pero si él piensa eso, ¿por qué entonces aquí su partido se alineó con los golpistas bolsonaristas del Perú? Porque cuando Castillo decidió cerrar el Congreso, la derecha se opuso y Perú Libre también se opuso, tanto así que la bancada de Perú Libre y el señor Valdemar Cerrón votaron a favor de vacar a Pedro Castillo ante los aplausos de la derecha. Hay que ver cómo la derecha aplaudía a rabiar a Valdemar Cerrón cuando dijo que iba a votar por vacar a Castillo. Algunos me dicen, algunos sectores de Perú Libre no votaron por la vacancia de Pedro Castillo, pero ellos, si bien no votaron, no repudiaron a los que sí lo hicieron y no han roto con Perú Libre, no han denunciado la política reaccionaria de Cerrón, demostrando que no son consecuentes esos sectores de Perú Libre que no quisieron votar por la vacancia. Y en el caso de Verónica Mendoza, igual, miren cómo se pronunció ella.
Hoy miles de seguidores de Bolsonaro invadieron el Congreso, la presidencia y el Tribunal Supremo en Brasil y exigieron una intervención militar para sacar a Lula. La ultraderecha demuestra una vez más que no le interesa en absoluta la democracia. Bueno, pero eso mismo lo vimos aquí. Aquí la derecha hizo lo mismo y ellos, los de Nuevo Perú, no pusieron fuerza Castillo, como ponen ahora fuerza Lula. Verónica Mendoza salió a acusar a Castillo de ser un dictador, de haberse convertido en alguien igual a Fujimori, cuando Castillo estaba cerrando el Congreso para abrir el proceso constituyente, para tirar al tacho de la basura la constitución de la dictadura. Eso para que vean la inconsecuencia de los sectores de la izquierda. Salen a rechazar el golpe reaccionario en Brasil, pero no hicieron eso aquí en Perú. Y eso, ¿no?, obedece a una política reaccionaria, y lo voy a explicar por qué. Porque hay que tener en cuenta que aquí la Embajada de los Estados Unidos apoyó el golpe, ¿no?, para llevar a Dina Boluarte al poder. Y la izquierda en el fondo se alineó con la Embajada de los Estados Unidos. Y esto, ¿no?, nos lleva a nosotros, ¿no?, a tomar una posición que debe ser de repudiar, ¿no?, este golpe bolsonarista, pero no apoyar a Lula de ninguna manera, porque Lula tiene el apoyo del imperialismo. Estados Unidos ha ido a solidarizarse con Lula. ¿Y por qué? Porque en el fondo Lula no es tan diferente a Bolsonaro. Los grupos económicos no se plegaron abiertamente a Bolsonaro porque Lula ya gobernó. Y Lula gobernó como Ollantumala. Hay que recordar cómo la derecha lo ponía a Lula antes de ejemplo, cuando decía que Ollantumala no tenía que ser como Chávez, pero tenía que ser como Lula. Lula era reivindicado por Vargas Llosa, por Capriles en Venezuela, el opositor de derecha al chavismo, y por Keiko Fujimori. Y todos sabemos, ¿no?, cómo Lula, ¿no?, y sus aliados de Lula, las empresas brasileñas corruptas, apoyaron a Ollantumala. Y todos sabemos de que eso, ¿no?, aparte de su conciliación con la CONFIEP, llevó a Humala a la traición de su programa La Gran Transformación. De hecho, miren cómo se refería Keiko sobre Lula en el 2011. Keiko dice que gobernaría con una combinación de Uribe y de Lula. ¿Qué les parece? La derecha peruana, la derecha bolsonarista, reivindicaba a Lula. Y eso es porque los aliados de Lula, esos empresarios corruptos, financiaron a Humala, pero financiaron a Keiko. Entonces, Lula, ¿no?, ha sido tan inconsecuente que este hombre que ven aquí al costado se llama Gerardo Alckmin, su vicepresidente, ex gobernador de Sao Paulo, que es un hombre de derecha, al cual Lula derrotó en el 2006. Pero no solamente eso, sino cuando se realizó el impeachment contra Dilma Rousseff del partido de Lula, la sucesora de Lula, ese impeachment que en el fondo era un golpe de Estado, Alckmin no apoyó el impeachment. Alckmin era de los golpistas. Entonces Lula, ¿no?, se ha aliado a uno de los golpistas de la derecha. Esto es algo que no denuncia la izquierda, para que vean la inconsecuencia de Lula. Esto es como si Castillo de acá a unos años volviera a postular a la presidencia y tuviera como candidato a la vicepresidencia a Eduard Málaga. ¿Qué les parecería? ¿Sería una traición, sí o no? Bueno, esto es lo que ha hecho Lula, ¿no? Y por eso, repito, entre Lula, ¿no?, y Bolsonaro no hay grandes diferencias. Hay una pugna interburguesa, pero en realidad, no, ninguno de esos dos bandos defiende a la clase trabajadora brasileña, ¿no? Y el mejor ejemplo, repito, es que Biden ha salido a apoyar a Lula y ha repudiado, ¿no?, el golpe bolsonarista, pero no hizo lo mismo con Castillo, no apoyó Castillo y más bien apoyó el golpe de la derecha. ¿Cuál es la diferencia para que Estados Unidos tenga estas dos posiciones diferentes? De que Castillo mandó a cerrar el Congreso y abrir el proceso constituyente, con lo cual se abría la posibilidad de hacer grandes cambios, ¿no?, que podían afectar los intereses de Estados Unidos. Porque sabemos que acá hay muchas inversiones estadounidenses en minería y sabemos que las comunidades rechazan la actividad minera en muchos de los pueblos del interior del país. Lula no ha convocado un proceso constituyente, no ha tomado un camino de abrir un proceso de cambio social. Y Lula, repito, ya gobernó con los odres y se llevó bien con Estados Unidos. Pero no solamente se llevó bien con Estados Unidos, sino nunca quiso abrir un proceso constituyente. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia, ¿no?, entre un gobierno como el de Lula, que Biden apoya, y un gobierno como el de Castillo, que cuando se empezó a radicalizar y empezó a abrir el camino para realizar las transformaciones que la clase trabajadora le exigía, Biden y el embajador de Estados Unidos se opusieron y se pusieron del lado de los golpistas. Y Lula, no hay que olvidarlo, ha reconocido a Dina Boluarte,
ha dicho de que Dina Boluarte ha seguido la sucesión constitucional, pero no dice que Dina Boluarte no ha traicionado a Pedro Castillo y está gobernando con la derecha que perdió las elecciones, con la derecha golpista, con la derecha antidemocrática, con la derecha bolsonarista. Y es el mismo Lula que ha recibido a Otárola, el premier de Dina Boluarte, el que fue su primer ministro de defensa e inició la represión brutal contra la clase trabajadora. Lula le ha dado la mano a un hombre que tiene las manos manchadas de sangre. Se dan cuenta cómo, a diferencia de otros presidentes que no han reconocido a Dina Boluarte, Lula sí ha reconocido a Dina Boluarte y se ha reunido con Otárola y la canciller Gervasi, la misma que expulsó al embajador de México. Entonces Lula es inconsecuente. Por eso que nosotros debemos mostrar nuestro apoyo no a Lula, sino a la clase trabajadora brasileña que siempre ha enfrentado a los bolsonaristas, y decirle a los trabajadores de Brasil que sigan el ejemplo de la clase trabajadora peruana que en las calles está luchando contra el gobierno de la usurpadora Dina Boluarte, contra el Congreso golpista, y exigiendo también, ¿no?, aparte de la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo, que esto hay que levantarlo. Porque muchos hablan de la Asamblea Constituyente, pero ¿a quién le vas a exigir la Asamblea Constituyente? ¿A Dina Boluarte? ¿Al Congreso en manos de la derecha? Ellos no quieren abrir el proceso constituyente, y así estuvieran contra las cuerdas y se vieran obligados, como pasó en Chile con Piñera, van a querer maniatar la Asamblea Constituyente como hizo el Congreso chileno, y por eso no se pudieron plantear grandes cambios en Chile, aparte que la izquierda chilena no fue consecuente. Y no olvidar de que Boric en Chile también ha reconocido a Dina Boluarte. Entonces, la única manera para que se garantice un proceso constituyente, ¿no?, que realmente, ¿no?, se haga a través de un proceso, ¿no?, que tenga todas las garantías, es pidiendo la restitución del presidente Pedro Castillo. Porque si ha habido un golpe de Estado, si consideramos ilegítimo el gobierno de Dina Boluarte, debemos exigir que se restituya a Castillo y que se inicie el proceso que había comenzado Pedro Castillo cuando ordenó cerrar el Congreso, que era no convocar a nuevas elecciones para que haya un Congreso con facultades constituyentes para cambiar la constitución de la dictadura. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.